Eh, ¿Por qué decís que este sería algo distinto? y yo escribo siempre sobre los elementos que han sido conmocionantes en mi vida. Las presencias de los padres, el amor que yo he tenido por Mercedes, por ejemplo, por mis hijos, la desaparición, forzada o no, de mis hijos. Todos han sido hitos en los cuales yo he escrito. Borges dice, siempre hay que acudir un poco a Borges, porque él es la enciclopedia británica, que decía, todo poema con el tiempo es una elegía. Es decir, es el canto en ausencia. Y es verdad, es verdad. Esto lo has practicado permanentemente. Sí, ¿Sí? Y de pronto, en medio de mi carrera, también eso es obligatorio en el orden poético, encuentro que debo pensar sobre las palabras que yo utilizo. Las palabras que yo utilizo no son ni buenas ni malas, son las palabras justas o indebidas en un poema. Y este libro, esta Arte Poética de Călinescu, un gran maestro, era un hombre del Renacimiento nacido en 1900 en el mundo neolatino, en Rumania, gran profesor, sabía alemán, inglés, italiano, francés, un humanista de verdad, y ha escrito libros poderosos. Escribe uno donde dice que el arte poética, dice, bueno, hay instrumentos que son poéticos, la lira, por ejemplo, y no tiene nada que ver. Puede ser otro instrumento que no es la lira y que es poético. No se determina. No hay ángeles en la poesía y demonios en la poesía. Hay elementos agradables o desagradables, presencias agradables o desagradables. Me gustaría que leas un poema. ¿De dónde? El que quieras. Bueno, porque ¿Cuál quieres leer? lo mío, mi manera de trabajo es escribir. Escribir, y eso se lo debo en parte a mi familia, que me educó de esa manera, y en parte a Mercedes, que fue mi compañera y me permitió a mí dedicarme íntegramente a la poesía o a la creación. Bueno, yo he escrito toda mi vida y de pronto estoy escribiendo y me asaltan, como a muchos, como a todos, referencias, relaciones imprevistas, que no tienen nada que ver, aparentemente, que a veces son una forma ridícula de desautorizarme a mí mismo para participar, o de llamar la atención sobre un hecho que parece absurdo. Y entonces estoy escribiendo y de pronto al costado aparece escribes algo. una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo estoy escribiendo. No me pongo el uniforme para crear. Yo creo en la medida en que van apareciendo las relaciones. Tienes una serie de referencias y claro, de ese así tenor, aparecen pero estas no pronto, están aquí. En medio de consideraciones importantes sobre la palabra o el verbo, de repente estoy así y se me ocurren, ahí sí te puedo leer, se me ocurren cosas como esta. ¿Sí? El caballo de la cabecita, dice, galopa en colores. Bueno, y sigo,
en lo mío, en lo que estaba. En el poema que estabas. Sí, o estoy escribiendo y de repente miro así, veo un árbol y digo, los robles pertenecen a la tercera edad, por lo que necesitan mucho tiempo. O los puentes saltan al vacío. Que son ideas que dan lugar a la reflexión, pero no dejan de ser poéticas. Son una forma poética de alusión, sí. Dice, por ejemplo, y referencias a los sentidos descubriendo la realidad. Dice, el golpe seco del aleteo de los pájaros no encamina el aire. Bueno, son preguntas que le surgen a uno. Dice, como a veces hay otras preguntas mucho menos poéticas, dice, ¿duermen los peces? ¿Y qué tienes que contestar ahí? Empiezas a trabajar de nuevo en las palabras. Dice, las hogueras son más firmes y aterradoras por la noche porque clavan sus dientes en la sombra. Es decir, para nosotros la salida de los sentidos a la fruición de la realidad se produce al salir del vientre de la madre y aparecer a la intemperie. En ese momento la luz me hace descubrir las evidencias y la sombra parece que las interfiere. Recuerdo un libro de poemas que eran adivinanzas para niños. O sea, adivinanzas para niños eso hecho en surgió forma también de como poema. una necesidad, y ahí tienes la visión de nuestros pedagogos. En Tucumán y en casi todas las provincias de la República Argentina se venden libros escritos y pensados y hechos en Avellaneda, en Buenos Aires o en Rosario. ¿Y por qué no se hacen los libros? Dije yo una vez, pensando en ese niño que tiene su paisaje, su mundo, sus palabras, sus hechos de referencia, sus miedos, sus ternuras, sus efectos de acercamiento al paisaje. ¿Por qué no escribirle un libro así, de lectura? Que tenga que ver con nuestra Claro. cultura local. Es decir, la base de ese libro fue esa reflexión. Y entonces escribí un libro que se llama Tum Tum, ¿quién es? Está sin publicar todavía. Y es el descubrimiento de la realidad, preguntándole al niño por las referencias dentro de su mundo que tiene de esa ave, de ese elemento que él quiere conocer o le hacen conocer. Y entonces, pero dicho en forma poética, porque el chico, y ahí hay algunas referencias en el libro a lo que dice Federico García Lorca, el niño entiende mucho más de lo que queremos los grandes. Te hice esta pregunta pensando cuánto tiene de niño el poeta, Claro. cuánto tiene de el niño imagina mucho más, mucho más. El niño tiene de poeta y el poeta tiene de niño. Por esta pregunta que hacías, ¿no? ¿Duermen los peces? Para preguntar... Entonces esto también puede preguntar un niño. Como bueno, ese libro está sin editar y tiene 490 adivinanzas. Y hay... ¿Recuerdas alguna? Bueno, por ejemplo, es fácil adivinarla, poniendo inmediatamente en juego los sentidos. Entonces el chico no le teme la realidad, no se le crean fantasmas sobre las palabras o sobre los conceptos o sobre los misterios que no conoce. Tiene menos prejuicios. Desaparecen los misterios. Entonces, en el día
te sigo y te persigo. Un día te sigo y te persigo. Pero llega la noche y yo estoy contigo. Una cosa así es, no me acuerdo bien. ¿Y qué es? La tenés que decir, porque si yo te digo me puedo equivocar. Sí, por ejemplo... ¿Qué es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Los niños las contestan todas cuando ejercitan los sentidos. ¿Qué el día que te sigo? ¿La sombra? Claro, me imaginé, en verdad digo. Claro, puedo contestar peor que un niño. Yo le digo a muchos grandes, por ejemplo, vamos a ver tu capacidad de ingenuidad y de descubrimiento de la poesía y la eliminación de los misterios para no depender del misterio. Esto va contra el fanatismo. Y dice, siento, bueno, que no